Bueno, la crisis que se anunció el año pasado sobre los menores migrantes, nosotros creemos que ha existido siempre, ¿verdad? Porque el flujo migratorio, cuando empezó la crisis del flujo migratorio desde el siglo pasado, que empezaron a migrar no solamente los mexicanos, sino los centroamericanos, venían casi solo varones, pero había mucho joven. Lo que pasa es que en nuestros pueblos siempre los campesinos, los obreros, como que por el mismo desgaste físico aparentan una edad más avanzada, pero hay dentro de estos muchos hay muchos menores de edad. Ahora, otra de las cosas que nosotros nos hemos fijado es que los menores migrantes de hoy, estoy hablando del 2014, 2015, incluso 2013, son aquellos hijos de papás muy jóvenes que los tuvieron, los dejaron bebecitos con la abuela, con la tía, con la comadre, con la vecina, para ellos migrar, porque no había las condiciones para migrar con todos. El camino era aparentemente más fácil, se podía llegar o cruzar México de manera más fácil, ¿no? Antes de toda esta violencia que hay en el país. Y también había las condiciones para que los bebés se quedaran en Centroamérica, no había una violencia generalizada. Crecen estos niños, ¿verdad? 10, 11, 12 años, se dan cuenta que sus papás no han crecido con ellos, que les han mandado dinero de los Estados Unidos, de México, no sé, para su educación, etcétera, pero han crecido sin ellos. Y entonces la abuela, la tía con quien están creciendo, la comadre de los papás, pues no llega un momento en que tampoco tiene toda la autoridad como un padre para acompañarlos. Entonces los niños deciden salir de sus países, ¿va? Y es que empiezan a pasar. Aunado a esto viene la violencia de las pandillas en Centroamérica, que una de las poblaciones que más ha afectado es precisamente a los adolescentes, porque los empiezan a utilizar de los 9, 10 años para ser informantes, para cobrar la extorsión, para, como les llaman allá en El Salvador, para hacer postes, es decir, estar ahí parado en alguna esquina de la colonia para ver quién entra, quién sale, de qué manera, etcétera, ¿no? Entonces, de esto muchos también vienen huyendo ahora. Entonces, hay muchas aristas dentro de la crisis de la migración infantil, muchas causas, ¿no? No podríamos mencionar solo una, y por supuesto tiene muchas consecuencias, ¿no? Sí. La crisis anunciada por los Estados Unidos, por México y aceptada por los gobiernos centroamericanos fue un escándalo, porque nos dijeron números, ¿no? Que en algunos casos son números reales, ¿no? Nosotros en el 2013 recibimos más de 1,000 niños en todo el año. Niños entre 10 y 17 años, ¿no? O sea, los menores de edad, que iban sin ninguna compañía. Es decir, la crisis es real. Habría que estar bien enterados, incluso con estudios, ¿verdad? Con análisis de la región, para ver de qué se trata. ¿A qué peligros están expuestos estos niños en el tránsito por México? Absolutamente a todos los peligros a los que se expone cualquier persona migrante, ¿verdad? Como es, para empezar, el daño físico que causa el camino, ¿no? Es un desgaste físico, emocional, psicológico, porque el camino es incierto. En Centroamérica tienen una identidad, dejando Centroamérica entran a México, donde se vuelven clandestinos por la misma condición de indocumentados, ¿no? Entonces se vuelven clandestinos, se vuelven invisibles, como alguna vez se los nombró, y entonces el camino es incierto porque las rutas son así, ¿no? Lo más cierto, creo yo, para todos ellos son las casas del migrante, donde se les
y respeta como personas, pero saliendo de las casas del migrante vuelven a entrar al terreno de la clandestinidad, de la incertidumbre. Entonces el peligro se multiplica, ya no solamente es un peligro físico, un desgaste físico, psicológico, emocional, es un enfrentarse con, por un lado, la delincuencia común y organizada, para todo lo que hace el crimen organizado en nuestro país, ¿no? Y ahí pueden ser víctimas de trata, para trabajo sexual, para otro tipo de trabajo, ¿no? Algunos han dicho incluso que para el tráfico de órganos, ¿no? Yo sinceramente no he recibido nunca un testimonio en el que tenga que haber algún involucramiento de alguna persona migrante a un niño o de alguien más que los estén sustrayendo de las rutas migratorias para el tráfico de órganos, ¿no? Otras personas han sido testigos de eso en otras partes del país. Entonces esto es a lo que se enfrenta, extorsiones, ¿no? También, ¿no? Para extorsiones, las familias, sí. Y demás secuestros. Padre, ¿y qué podríamos hacer para poner, digamos, en la opinión internacional de una manera más clara la situación de estos niños? O sea, no solo dejarnos llevar por las cifras que presenta Estados Unidos, sino poder denunciar también. Esto fue una buena coyuntura porque nos permitió decir, bueno, estos niños están migrando en estas condiciones, ¿sí? Ya hay algo más de la opinión pública que sabe, pero lo que todavía no sabe son las condiciones en las que se encuentran estos niños en sus lugares de origen. ¿Qué podríamos aprovechar? O, por ejemplo, si pudiera usted comunicarse con la ONU, ¿qué tipo de mensaje quisiera hacerle llegar a la ONU? Pues primero decir que la crisis no se focaliza en un lugar, ¿verdad? Sino que es una crisis transversal en toda la región, ¿no? Desde Centroamérica, México, los Estados Unidos. Que las causas son estructurales de esta migración en general, pero específicamente de esta migración infantil, hay causas estructurales bien específicas, ¿no? Y que hay que fijarse en ellas. No creo yo que sea tan simple la solución. Así como es global el problema, ¿no? Tiene que ser global la solución. Y tiene que ser de mucha valentía, porque el que se les acoja humanitariamente en los Estados Unidos o el que se creen programas en el país de tránsito, por decir México, yo creo que eso no soluciona. Habría que fijarse en los países de origen, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Por qué los niños están decidiendo salir de sus países o por qué están siendo obligados a salir de sus países, ¿no? Creo yo que ahí hay que tener una mirada bien profunda, bien analítica, ¿no? Sí, reconstruir esos países desde el tejido social, oportunidades de trabajo, todo lo que conlleva. ¿Y nosotros, como Indosoc, qué podemos hacer? Bueno, la tarea para todos es titánica. El Indosoc aquí creo yo que tiene una autoridad moral sorprendente en toda la iglesia de nuestro país y en la sociedad, ¿no? Y aquí creo yo que la tarea es de la misma, así como tiene una autoridad moral y una incidencia en la Iglesia Católica en México, el Indosoc tiene mucho que brindar, ¿verdad? Desde desde su tarea principal, que es el generar procesos de análisis, ¿no? Académicos, de investigación, como el fortalecimiento también de las instituciones dentro de la iglesia o de la sociedad que ya están trabajando en este tipo de trabajo, digamos, de pastoral o de servicio a la humanidad, ¿no?